hombre que tal vez no tenía la capacidad o era el hombre más idóneo, pero Dios escogió a Moisés porque vio en Moisés un corazón obediente. Aunque él era tartamudo y él en su momento de su llamado trató de evadir ese llamado, la Biblia dice que Dios levantó a Moisés con una autoridad para enfrentar al faraón y también una convicción de que Dios iba a hacer todo lo que le había dicho para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y en Éxodo capítulo 15, verso número 19, podemos ver un canto de victoria frente al desierto y frente al mar. Estoy hablando del tiempo en que el pueblo de Israel empieza a salir libre de Egipto, porque así lo determinó el faraón. Dice la Escritura que después Faraón se arrepiente y va tras el pueblo de Israel, pero enfrente estaba el mar. Y enfrente estaba el problema del mar y detrás de ellos estaba Faraón con sus carros. Y llegó un momento en la que había una desesperación total, en la que Moisés no sabía qué hacer. Y él clamó a Dios y le dijo: Padre, ¿qué hago? Y Dios le respondió: ¿por qué clamas a mí? Usa lo que tienes en tus manos. Y él levantó su mano y levantó la vara que Dios le había proporcionado, y el mar se abrió en dos y ellos pasaron en seco. Y en ese caminar en seco en medio del mar, antes de que ellos salieran del mar, vino Faraón detrás de ellos y Dios cerró ese mar que se había abierto para que el pueblo de Israel pudiera cruzar hacia el desierto. Y Faraón y sus carros fueron literalmente destruidos. Dice así la Escritura, Éxodo 15, verso 19: porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos con ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido y ha echado en el mar al caballo y al jinete. Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Y después de un tiempo de esclavitud, de un tiempo de incertidumbre, de un tiempo de no saber qué hacer, viene la intervención de Dios para obrar, como dice la hermana de Aarón, María la profetisa, diciendo: se ha engrandecido en extremo con nosotros. El caminar en el desierto siempre va a ser una forma en la que Dios va a empezar a probar nuestra vida como hijos suyos. El pueblo de Israel acababa de ver la victoria de cómo el faraón y sus carros fueron literalmente destruidos y ahogados en el mar. Y ellos, al salir del mar, empezaban una travesía que era el desierto. Y el desierto es cuando Dios te llama a un ministerio, Dios te llama con un propósito, y siempre que Dios llama a alguien lo va a hacer pasar por un proceso que se llama desierto. Y el desierto representa el tiempo de prueba para saber si en verdad va a la persona a amar, a servir y a obedecer a Dios. Dice la Escritura en Deuteronomio capítulo número 8, verso número 1. Dice así el Señor: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió por juramento a vuestros padres. Verso 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y lo hizo Dios para afligirte, para probarte. Ahí está la palabra: para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Por eso el desierto es el inicio de un proceso de prueba. Cuando Dios prueba nuestro corazón, cuando Dios prueba en verdad si le amamos. Si le amamos, dijo el Señor Jesús, tenemos que aprender a guardar sus mandamientos. Y el pueblo de Israel fue
pasado por el desierto para probar si en verdad le iban a obedecer y poder conquistar la tierra de Canaán, lo que Dios les había prometido. Pero sigue diciendo el verso número 3 de este capítulo número 8 de Deuteronomio: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Es verdad, el proceso de prueba es un tiempo de aflicción, pero dice la Escritura: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y ellos empezaron a ser afligidos en el desierto y tuvieron hambre y tuvieron sed, pero dice la Escritura que Dios les sustentó con maná, comida que no conocían, ni ellos ni sus padres la habían conocido en el pasado, para hacerles saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Es la única manera en que el hombre puede vivir, cuando aprende a alimentarse de la voz de Dios, de la palabra de Dios, que va a guiar su vida. Porque cuando el creyente escucha la voz de Dios, la palabra de Dios, es para obedecerla. Los mandamientos son para obedecerlos, y al obedecer sus mandamientos estamos demostrando que amamos a nuestro Dios, y Dios promete estar con nosotros. La presencia de Dios empezaría a manifestarse en el pueblo de Israel, como lo hizo cuando lo libertó, cuando lo hizo cuando lo libró de ese mar que era un impedimento para seguir avanzando. Pero también en el desierto Dios los probaría y los libraría de cualquier situación que enfrentasen. Por eso el clamar, aprender a clamar en los tiempos del desierto. Estamos en este tiempo, no solamente nosotros aquí en Monterrey, Nuevo León, ni en México solamente, sino en el mundo entero, pasando por un proceso de desierto. Esta pandemia ha generado un desierto donde ha habido aflicción de diferentes tipos. Hay hambre, hay sed, hay situaciones de enfermedades donde las personas están clamando a Dios por sanidad, porque los libre de la muerte, de este virus que ha venido con un gran ímpetu hacia el ser humano para raerlo de la tierra, para quitarlo de la tierra. Pero Dios, aún en estos tiempos de prueba, de procesos difíciles, de desiertos, promete estar con nosotros, promete estar contigo. No importa lo que tú estés enfrentando en este desierto, quiero que sepas que Dios está contigo, y que si tú clamas en este proceso de desierto, de prueba, Dios va a responderte y Dios te va a ayudar para que seas librado. Dice la Escritura en Éxodo, si me acompañas, capítulo número 15, verso número 22. Dice la Escritura que entonces hizo Moisés que partiese el pueblo de Israel del Mar Rojo y salieron al desierto. Apenas salieron del Mar Rojo, Moisés hizo que empezaran a caminar rumbo al desierto. Y ellos empezaron a caminar en el desierto por 3 días, dice la Escritura, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y a los 3 días el pueblo empezó a tener sed. No había agua por ningún lado. La aflicción era abrumante. Para el pueblo de Israel era desesperante, porque tenían sed y no veían agua por ningún lado. Dice la Escritura: y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso se llamaba Mara ese lugar, porque las aguas que tenía ese lugar eran amargas. Imagínate la desesperación de estar caminando en el desierto con toda tu familia, con tus hijos, y no tener agua para beber. Y en esa desesperación, el decirle a Moisés: tenemos sed, tenemos esa necesidad de agua, nuestros hijos están pidiendo de beber. Y dice la Escritura que al llegar a Mara vieron las aguas y pensaron: al fin encontramos agua. Pero las aguas no eran para consumo, porque eran amargas. Y esto vino a crear en el corazón del pueblo de Israel un descontento, un enojo, porque no se estaban dando las cosas como ellos las veían. Veían el agua, pero el agua no era buena para beber. Dice el verso número 24 de Éxodo 15: entonces el pueblo empezó a murmurar contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó en ese momento a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas que eran amargas se endulzaron. Y allí, dice la Escritura, les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó Dios.
Este momento de prueba de las aguas amargas tenían un propósito, el que ellos vieran la manifestación de la presencia del Señor a través de la vida de Moisés. Ellos empezaron a reclamarle a Moisés, pidiéndole agua. Dice la Escritura, empezaron a murmurar contra Moisés, tal vez diciendo: nos sacó de Egipto para traernos a morir de sed en el desierto. Y dice la Escritura que en ese momento que murmuraban, no era una murmuración leve, era una murmuración de enojo, de ira, de descontento, todo el pueblo de Israel. Y dice la Escritura que en ese momento, en el momento de la prueba, Moisés hizo lo correcto, clamó a Jehová, clamó a Dios. Y cuando él clamó a Dios, Dios le mostró un árbol. Y ese árbol él lo tomó ahí en el desierto, un árbol en el desierto que él puede tomar y lo arroja en las aguas, y las aguas se endulzan. Ellos pueden ver el milagro poderoso de que la amargura Dios la puede transformar en felicidad. Lo que antes no podían consumir, ahora lo podían consumir. Lo que consideraban que no era agradable al paladar, ahora era agradable al paladar del pueblo de Israel. Dice la Escritura que allí los probó el Señor y les estableció estatutos, mandamientos, ordenanzas. Y en el verso 26 dice la Escritura que les dijo el Señor: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto o a los egipcios te enviaré a ti. Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Y hoy quiero decirte a ti que estás en casa, si estás pasando por un desierto y has sido probado a través de la enfermedad, a través de esta pandemia, hay un Dios que es tu sanador y te dice: si tú guardas tu corazón para hacer la voluntad de Dios, para buscarle, para amarle y para servirle, en este tiempo de desierto, en este tiempo de aflicción, Dios promete ser tu sanador. Todavía no se establecían los mandamientos, todavía no había ese encuentro de Dios con Moisés para establecerle los mandamientos. Antes de los mandamientos, Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel como una prioridad que ellos tenían que saber y conocer: yo soy Jehová Rafa, tu sanador, el que te puede sanar, el que te sana de todas tus dolencias, el que te corona de favores y misericordias, el que puede hacer que lo imposible sea posible. Dice la Escritura en el versículo número 26, donde él establece sus estatutos: ninguna enfermedad enviaré a ti, porque seré tu sanador. Y dice la Escritura en el verso número 27: y llegaron a Elim. Mira, déjame decirte algo. Cuando tú estás en un proceso difícil y caminas por un desierto y la prueba es tan desgastante que sientes que ya no puedes más, en ese momento hay que clamar a la presencia de Dios sobre tu vida. Dice la Escritura en Jeremías 33:3: clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé, y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. María, la profetisa, declaró que Dios había obrado de una manera, dice la Escritura, en extremo, y se había engrandecido en extremo, dándole la victoria sobre el ejército de Faraón y todos sus carros. Cuando tú clamas a Dios, Dios va a hacer un milagro, una manifestación en extremo, de una manera extraordinaria en tu vida, en tu familia o en tu necesidad. Llegaron a Elim, verso 27, y en ese lugar había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Y dice la Escritura: y acamparon allí junto a las aguas. Después del tiempo de prueba y clamar a Dios en ese tiempo de prueba, viene la intervención de Dios y después viene el descanso. Ellos habían caminado 3 días por el desierto, estaban cansados, tenían sed, y Dios hizo un milagro de convertir las aguas amargas en dulces. Y vieran que Dios estaba con ellos, pero siguieron caminando en el desierto hasta llegar a Elim. Y en ese lugar no solamente había fuentes de aguas, 12 fuentes de aguas. Y quiero hacer mención, dice ahí en la Escritura, que había 12 fuentes de aguas. Eran 12 tribus del pueblo de Israel. Había 12 príncipes que representaban a esas tribus. Y
quiero ver el plan de Dios tan perfecto que dejó una fuente para cada tribu. Cada tribu sabía que era Dios la fuente de agua de vida que estaba brotando en el desierto para saciar la sed de sus vidas. Una sed física, pero nuestro Dios no solamente sana una sed física, sino también una sed espiritual. Y no solamente estaban las fuentes, las 12 fuentes, dice la Escritura, había 70 palmeras. Así que el lugar era un lugar donde ellos podían descansar, reposar bajo la sombra de las palmeras. Qué hermoso es saber que cuando la presencia de Dios va con nosotros, nos da descanso, suple nuestra necesidad y también nos da paz. Déjame llevarte a la Escritura una vez más, a Éxodo capítulo 17. Más adelante leemos en Éxodo 17 cómo el pueblo, toda la congregación siguió caminando por el desierto. Recuerda que fueron 40 años esa prueba en el desierto. Yo no sé cuánto tiempo llevas con esa prueba en tu vida o en tu familia, pero yo quiero decirte esta mañana, no desistas, no permitas que el desierto o las circunstancias que están a tu alrededor quiten el ánimo, la certeza, la confianza, la seguridad, la fe de creer que hay un Canaán, una promesa de Dios para tu vida, donde tú vas a deleitarte consumiendo esa tierra, lo mejor de la tierra, esa leche y esa miel prometida por Dios. Dice la Escritura en este capítulo 17 que toda la congregación de los hijos de Israel, verso número 1, 17:1, toda la congregación de los hijos de Israel partió al desierto. En ese tiempo el pueblo era normal que siguiera teniendo sed. Saciaron su sed, pero volvieron a tener sed en el caminar en ese desierto. Y dice la Escritura que toda la congregación siguió en el desierto. Y dice la Escritura que conforme al mandamiento de Jehová acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Una vez más, no había agua donde ellos acamparon para beber. Y el pueblo volvió a altercar, dice la Escritura. El pueblo, verso número 2, altercó con Moisés. Y dijeron a Moisés: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué discuten conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Por qué prueban a Dios? ¿Que acaso Dios no les ha mostrado que Él va a proveer agua cuando la necesitemos? Pero el pueblo quería el agua en ese momento. Ellos querían ver agua para saciar la sed. Déjame decirte que muchas veces Dios va a permitir que en el desierto el agua no se manifieste. ¿Por qué? Porque Dios va a esperar a que tú veas que esa necesidad llegue al extremo y que tú le puedas decir al Señor: Señor, tengo sed. Y que esa sed pueda ser suplida de parte de Dios. No hay nada que tú le pidas a Dios que Dios no pueda darte. Todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, Dios lo hará. Pero dice este capítulo 17 que altercaron contra Moisés y no había agua en ese lugar. Y él decía: ¿por qué tentáis a Dios? Verso 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Ellos estaban ya pensando en la muerte y estaban reclamándole a Moisés que si ellos llegaban a morir y sus hijos, era por culpa de Moisés. Y dice la Escritura que en el verso 4: entonces clamó Moisés a Jehová. Otra vez nuevamente Moisés clama en el desierto para decirle al Señor lo que estaba enfrentando y que él esperaba su intervención nuevamente. Dice el verso 4: entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco, si esto sigue así, me van a apedrear. Y Moisés le dice al Señor: ¿qué hago con ellos? Ellos siguen insistiendo en que yo soy el responsable, que yo los saqué de Egipto. Y si esto sigue así, me van a apedrear, se van a levantar en contra mía. Y Jehová en ese momento responde a Moisés, verso 5, y le dice: pasa delante de ese pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, los principales de las tribus de Israel, tómalos contigo. Y dice ahí: y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y he aquí
que yo estaré delante de ti. Que es una peña de Oreb que sigue brotando agua para saciar la sed del pueblo de Dios, para saciar la sed de tu vida, de tu familia, de todos los que están contigo, y que cuando tú tienes sed, tú puedes recurrir a esa peña de Oreb que es nuestro Señor Jesús en nuestro tiempo, y que sigue brotando agua. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y cuando Jesús da de beber, es como cuando le dijo a aquella mujer samaritana: si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú me pedirías, y Él te daría de beber agua de la cual tú beberías y nunca más volverías a tener sed. Cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón como Salvador, y tú reconoces que Él murió en la cruz del Calvario para el perdón de tus pecados, Él empieza a saciar no solamente tu sed física, sino la sed de tu alma. Y tu alma empieza a ser saciada porque la misma presencia de Dios viene a reposar en tu vida, en tu interior, y llega como un río que desciende, una fuente del cielo que empieza a fluir dentro de ti como un río de agua viva que salpica para vida eterna. Es tan importante el que tú puedas acercarte a esa peña de Oreb, donde tú puedas saciar la sed de tu alma. Dice la Escritura que ellos, al ver a Moisés obedecer al Señor las instrucciones que Él le dio, dice la Escritura que entonces ellos pudieron tomar del agua y beber, y llamaron el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová en el tiempo de la prueba, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o con nosotros, o no está? Ahí la incredulidad empezó a apoderarse del pueblo de Israel. Es normal que en el tiempo del desierto, en el tiempo de la prueba, aparezca la incredulidad de una manera muy sutil, que a veces es imperceptible, no nos damos cuenta. Inconscientemente empezamos a manifestar acciones de incredulidad, como lo hizo el pueblo de Israel, que empezaron a cuestionar, a murmurar contra Moisés porque no había agua para beber. Pero cuando Moisés muestra el agua que brota de la peña de Oreb, ellos, dice la Escritura, empezaron dentro de su interior a cuestionarse: ¿está Dios con nosotros o no? Ellos veían que Dios suplía el agua para beber en el desierto y decían: Dios está con nosotros. Pero no había agua y venía la incredulidad: ¿está Dios con nosotros o no? Hoy quiero decirte que Dios está contigo, que lo más importante es la presencia de Dios en tu vida, en mi vida, en tu familia, y que aún en el tiempo del desierto no dudemos de que Dios prometió estar con nosotros y que Él nos acompañaría en todo proceso de desierto que atravesemos en nuestra vida, de manera personal o de manera familiar. El pueblo, cuando es pasado por ese proceso de prueba, Dios se manifestaba para mostrarles que estaba con ellos, pero el pueblo tendía a continuamente olvidarse de lo que Dios hacía. No te olvides, acuérdate de lo que Dios hizo contigo en el pasado, de cómo Dios se ha manifestado en tu vida, en tu familia, y ha hecho cosas gloriosas, maravillosas, como decía la profetisa hermana de Aarón, declarando que Dios había hecho cosas extraordinarias. Dios ha hecho cosas extraordinarias con tu vida. No te olvides, decía el pensamiento al principio del sermón. No te olvides de lo que Dios te ha bendecido. No te olvides de ninguno de los beneficios que Dios ha hecho en ti y en tu familia, porque eso va a fortalecer tu fe para seguir adelante en los tiempos difíciles. Dice la Escritura, si me acompañas más adelante a Éxodo capítulo 32, el pueblo se corrompe en el desierto porque empiezan ellos ya a olvidarse de lo que Dios les hizo al liberarlos de Egipto, al liberarlos de esa situación del mar y del desierto, y ellos empiezan a pedir que empiecen a adorar como lo hacían en Egipto. Dice en Éxodo 32: entonces Jehová dijo a Moisés: anda,
desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Moisés estaba recibiendo los 10 mandamientos, el decálogo, y dice la escritura que hubo una interrupción de parte de Dios diciéndole: Moisés, date prisa, desciende, porque tu pueblo se ha corrompido. Y no solamente dice tu pueblo se ha corrompido, el pueblo que sacaste tú de la tierra de Egipto. Así que Dios le dice tu pueblo y el pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto. Y en el verso número 8 dice la escritura: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Dice Dios a Moisés: tan pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Sabes que este tiempo de pandemia ha provocado que muchos se aparten del Señor. Sutilmente, consciente o inconscientemente, hay personas que eran firmes en su fe, que amaban a Dios, y poco a poco el desierto ha hecho que la incredulidad, otras cuestiones en el mundo los alejen de Dios, y muchos se han corrompido. Y corromperse es dejar la posición de hijos de Dios para participar de las cosas del mundo y olvidarse de lo que Dios hizo en cada uno de ellos, y la promesa que hicieron de amarle, de obedecerle, así como el pueblo de Israel prometió obedecerle al Señor hasta llegar a la tierra de Canaán. Por eso tenían que ser probados. Y sabes que muchos en este tiempo están siendo probados. Esta pandemia es para probar tu corazón. Este tiempo difícil es para probar tu corazón. Dice la escritura que Moisés entonces rápidamente desciende, porque habían hecho un becerro de fundición y lo estaban adorando y le habían ofrecido sacrificios, y ellos decían: estos son nuestros dioses que nos sacaron de Israel. Se olvidaron que fue Dios quien los sacó de la esclavitud y decían: ahora estos son los dioses que nos sacaron de la esclavitud. Verso 9: dijo más Jehová a Moisés, le dijo lo siguiente: yo he visto a este pueblo que es duro de servir. Yo he visto que este pueblo no ha aprendido a saber que yo estoy con ellos. Dice la escritura, el verso 10: ahora pues, dice el Señor, déjame, Moisés, que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. El pensamiento de Dios era: voy a raer a todo este pueblo que se ha olvidado de mí, que no me ha mostrado su amor y su fidelidad. Pero tú, Moisés, de ti haré una nación grande. Dice la escritura que cuando Moisés escucha eso, el primer pensamiento para Moisés era: ¿cómo es posible que el pueblo de Israel, las 12 tribus con sus familias, vayan a perecer por la desobediencia, por el estar buscando adorar a otros dioses, ofreciendo sacrificios a otros dioses y olvidarse de Dios? Moisés entonces, verso número 11, lo que hizo, como lo hizo cuando estuvo frente al mar, como lo hizo cuando estuvo en el desierto y no había agua, Moisés oró en el desierto una vez más. Y dice la escritura en el verso 11: Moisés oró en presencia de Jehová Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué ha de descender ese furor contra ellos? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuelve del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y Moisés se convierte en un orador, pero intercesor, para que Dios se arrepienta de lo que él había pensado, que era acabar con el pueblo de Israel. Dice la escritura, verso número 13: acuérdate. Y él empieza a interceder, pero recordando las promesas de Dios, y le dice a Dios: acuérdate, Jehová, acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de la que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Señor, acuérdate que tú prometiste una tierra para tu pueblo Israel. Y cuando Dios escucha el clamor, la intercesión de Moisés, en ese momento, dice la escritura, verso 14: Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Qué hermoso es saber
que cuando clamamos a Dios y Dios ya ha determinado actuar en contra nuestra por nuestra desobediencia y permite que las maldiciones por la desobediencia nos alcancen, porque así dice la Escritura en Deuteronomio 28, que si somos obedientes las bendiciones nos alcanzarán, y si somos desobedientes las maldiciones nos alcanzarán. Y Dios lo único que hace es apartar su presencia de nuestra vida, para que entonces las maldiciones puedan tocar nuestras vidas. Pero no porque Dios quiera maldecirnos, sino es la consecuencia de nuestros actos, la consecuencia de nuestro pecado. El pueblo de Israel estaba pecando porque estaba ofreciendo sacrificios a otros ídolos, estaba honrando a otros dioses en vez de a Él, el único Dios verdadero. Y dice la Escritura que cuando Él le empieza a recordar esa promesa, entonces Dios se arrepiente del mal que les había dicho que iba a hacer contra ellos. Dios se arrepiente muchas veces de lo que Dios ha determinado hacer en tu vida por causa del pecado. Y la única forma en la que Dios puede arrepentirse de la muerte que nos debe de alcanzar por la desobediencia es que intervenga nuestro Señor Jesús. Y en ese momento Dios se arrepiente de la consecuencia del pecado, que es la muerte, y nos ofrece vida a través de Jesús. El pueblo iba a morir porque así lo había determinado el Señor, pero Moisés tomó una posición como la tomó nuestro Señor Jesús e intercede por su pueblo, y en ese momento Dios se arrepiente de ese mal. Así nuestro Señor Jesús intercedió en San Juan 17, dice la Escritura, orando por sus discípulos, rogándole al Padre: Padre, te ruego que ellos sean uno. Señor, están en el mundo, pero no son del mundo. Guárdalos del mundo, Señor. Señor, los que tú me diste, aquí están, ninguno se ha perdido, pero te ruego que los guardes del mundo, que sean uno para que el mundo crea, Señor, que tú, oh Dios, me enviaste y que también los has enviado a ellos. Era tan importante que el pueblo de Israel marte a la Escritura. Si me acompañas, dice la Escritura, Éxodo capítulo 32, verso número 30. Cuando Moisés empieza a interceder por el pueblo, es porque el pueblo de Israel había pecado. Éxodo 32, 30 dice así: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado, tal vez haga que su ira no venga contra ustedes por el pecado que han cometido. ¿Y cuál era el pecado? El pecado de la desobediencia, de la incredulidad, de no creer que Dios iba a suplir en sus necesidades, el ir en pos de otros dioses y olvidarse de Dios. Dice la Escritura que entonces Moisés le dice al pueblo: yo voy a ir y trataré de aplacar la ira de Dios a causa de vuestro pecado. Entonces dice la Escritura, volvió Moisés a Jehová y le dijo: Jehová, vuelve Moisés a clamar una vez más en el desierto y le dice: Jehová, Señor, te ruego pues que este pueblo que ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, te ruego que perdones ahora su pecado. Y no solamente los perdones, si no los perdonas, córtame, bórrame. Dice ahí: raéme ahora de tu libro que has escrito. Él está diciendo: Señor, si tú no los perdonas, Señor, bórrame de tu libro. Quítame, Señor, de tu propósito, de tus planes. Dice la Escritura que cuando Dios escucha que Moisés toma esa posición donde el pueblo de Israel tenía que sufrir las consecuencias de su pecado y su desobediencia, y Moisés toma el lugar del pueblo y le dice: Señor, si no los perdonas, Señor, quítame a mí, bórrame a mí, Señor. Y es exactamente lo que nuestro Señor Jesús hizo. Dice la Escritura que el pecado que habíamos cometido y que era motivo de muerte para toda la humanidad, Dios mandó a su Hijo Jesús para que Él muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Literalmente Jesús tomó el lugar que nos correspondía para morir por nosotros y darnos vida. Y Moisés, clamando en ese momento, le dice: Señor, si tú quieres, Señor, bórrame a mí, pero perdónalos a ellos. Literalmente Jesús murió
para el perdón de nuestros pecados. Pero sigue diciendo este capítulo 32, verso número 34. Y Dios le dijo: ve pues ahora y lleva a este pueblo a donde te he dicho, y he aquí mi ángel irá delante de ti. Pero el día del castigo yo castigaré a este pueblo. Y Dios le dice a Moisés: está bien, ve, pero mi ángel va a ir contigo. Es muy importante notar cómo Moisés escucha que Dios va a enviar un ángel, pero Dios ya no estaría con ellos por causa del pecado. ¿Qué es lo único que impide que la presencia de Dios esté con nosotros? El pecado, la desobediencia. Dios no podía caminar, la presencia de Dios no podía caminar como con el pueblo de Israel, porque ellos estaban caminando en desobediencia. Y Moisés vuelve una vez más a intervenir. Dice la escritura en Éxodo capítulo 33, el pasaje que daba nuestra hermana Vanessa cuando estaba ministrándonos con ese canto hermoso. En el capítulo 33, verso número 1, Jehová dijo a Moisés: anda, sube aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echará fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al pereceo, al heveo y al jebuseo. Mi ángel irá contigo, con ustedes, y se encargará de sacar a todos esos pueblos que habitan esa tierra. Verso 3, esa tierra que fluye leche y miel. Pero dice el Señor: pero yo no subiré en medio de ti, porque este pueblo es duro de cerviz, no sea que te consuma en el camino. Qué tremendo que Moisés escuche: yo no subiré en medio de ti. Yo creo que lo más desesperante para Moisés en ese momento es: ¿cómo que tú no vas a ir conmigo? Pero es el pueblo el que se ha manifestado en desobediencia, ha ido en pos de otros dioses, está haciendo lo incorrecto. ¿Por qué yo he de pagar el que tu presencia no esté conmigo? Yo solamente estoy haciendo, Señor, lo que tú me pediste. Es tu pueblo, es tu gente. Yo solamente estoy tratando de ser obediente. La gente le pertenece a Dios. Le está diciendo Moisés literalmente: es tu pueblo, Señor, no mi pueblo. Dice la escritura: si tú vas conmigo. Entonces en el capítulo 33, verso número 13, dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Dios le dijo: el pueblo que tú sacaste, tu pueblo se ha corrompido. Y Moisés le dice: no, Señor, no. Dice la escritura que él le dice al Señor literalmente: mira que esta gente es pueblo tuyo. Y entonces cuando Dios escucha de Moisés diciéndole: esta gente te pertenece, es tu pueblo, yo solamente soy el instrumento que tú quieres usar para llevarlos a cumplir esa promesa. Dice la escritura en el verso número 15: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y yo creo que es la declaración más hermosa que un creyente puede declarar. Si tu presencia no va conmigo, no dejes que tome decisiones equivocadas. Yo no voy a ir a ningún lugar si tu presencia no va conmigo. Dice la escritura que en ese momento, cuando Moisés de su corazón, de sus entrañas declara: si tú no estás conmigo, yo no salgo de este lugar. ¿Y en qué se conocerá que yo he hallado gracia delante de tus ojos? ¿Y cómo el pueblo sabrá si tú no andas con nosotros? ¿Cómo sabrán que tú, oh Dios, me has visto como aquella persona que tú has llamado a cumplir un propósito si tu presencia no va conmigo? ¿Cómo voy a manifestar este ministerio si tu presencia no va conmigo? ¿Cómo voy a predicar con denuedo si tu presencia no va conmigo? ¿Cómo voy a enseñar tu palabra si tu presencia no va conmigo? ¿Cómo voy a danzar con el pandero si tu presencia no va conmigo? ¿Cómo voy a cantarte alabanza si tu presencia no va conmigo? Y era el cuestionamiento de Moisés. Tu presencia es lo más importante en mi vida y en el pueblo de Israel. Y en ese momento, dice la escritura, verso 17, Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho. No solamente mi presencia irá contigo, sino también verán que has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. En otras palabras, también conocerán, Moisés, que tú eres mi amigo, que has hallado gracia y que
no solamente has hallado gracia, sino que te conozco por nombre. Entonces Moisés le dice: Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Y en ese momento, cuando él le dice: muéstrame tu gloria, dice la Escritura que Moisés escuchó del Señor diciendo: todo mi bien pasará delante de ti. Todo mi bien, todo lo que yo tengo bueno pasará delante de ti. Y tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Tendré compasión de quien quiera tener compasión. Hoy yo quiero decirte esta mañana: Dios quiere escuchar de tus entrañas, de tu alma, de tu interior, que le digas: si tu presencia no va conmigo, Señor, no me saques de este lugar. No permitas que tome decisiones equivocadas. Si tu presencia no va conmigo, no permitas que yo ministre en esta área o en esta otra área, que yo no sirva si tu presencia no va conmigo, porque es tu presencia la que hace que se manifieste lo glorioso, lo que da gloria a tu nombre. Pero dice la Escritura que Dios le dijo: tendré misericordia y tendré compasión, y haré pasar todo mi bien delante de ti. Todo porque declaraste que lo más importante para ti era que mi presencia fuera contigo. Clamar en los tiempos de prueba, en los tiempos de desierto, implica decirle al Señor: el proceso es difícil, pero si tu presencia va conmigo, seguiré adelante para conquistar la promesa que me has prometido. Pero si tu presencia no va conmigo, Señor, yo no podré dar un paso más. Esperaré hasta que tú me digas lo que tenga que hacer. Yo te invito esta mañana, ahí en tu casa, con tu familia, que puedas hacer esta oración y decirle al Señor: Señor, que como familia, que como personas, si tu presencia no va con nosotros, no dejes, Señor, que nos olvidemos de ti. No dejes, Señor, que vayamos en pos de otros dioses, y mucho menos, Señor, que nos olvidemos de lo que tú has hecho con nosotros en el pasado. ¿Quieres hacer esta oración conmigo en casa? Padre, yo te doy gracias porque en los tiempos de procesos tu presencia, Señor, siempre ha sido manifiesta en tu pueblo. Y hoy, Señor, en este tiempo de pandemia, en este tiempo difícil de desierto para muchas familias en el mundo entero, yo te ruego, Señor, que tú tengas misericordia y compasión. Si hemos pecado, si hemos hecho lo malo delante de tus ojos, te pedimos perdón, Señor. Y te rogamos, Señor, que la sangre del Cordero de tu Hijo Jesús nos limpie de todo pecado, Señor. Y que tu presencia, Señor, traiga una plenitud de gozo en nuestro interior, y podamos ser parte, Señor, de ese propósito, de ese plan divino que tú tienes para con tu iglesia y con cada uno de nosotros. Hoy te ruego, Señor, que en toda familia que esté pasando por un proceso de desierto, tu presencia empiece a manifestarse, sacando agua, Señor, aún en el mismo desierto, proveyendo, Señor, del pan en medio del desierto, pero sobre todo que, oh Dios, tu presencia vaya con nosotros, porque tu palabra dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y tu voz hará manifiesta tu presencia en nosotros. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén, Señor. Amén.